Hola mis valientes, hoy vamos a hablar del trastorno de pedofilia. Los criterios que sigue el DSM-5 son los siguientes. La persona que sufre un trastorno de pedofilia experimenta excitación sexual intensa y recurrente derivada de fantasías, deseos sexuales irrefrenables o comportamientos que implican la actividad sexual con uno o más niños preadolescentes, generalmente menores de 13 años. El pedófilo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar importante o problemas interpersonales. El individuo tiene como mínimo 16 años y es al menos 5 años mayor que el niño o niños blanco de las fantasías o conductas. Es importante no incluir a un individuo al final de la adolescencia que mantiene una relación sexual continua con otro individuo de 12 o 13 años. La pedofilia es una forma de parafilia que causa daño a los demás y por lo tanto se considera un trastorno parafílico. El uso frecuente de pornografía en la que aparezcan niños preadolescentes es un indicador útil para el diagnóstico del trastorno de pedofilia. Es un ejemplo concreto del caso general según el cual las personas probablemente consumen la clase de pornografía que se corresponde con sus intereses sexuales. Sin embargo, el uso de pornografía infantil por sí mismo no cumple con los criterios para el trastorno de pedofilia, aunque es generalmente ilegal. La prevalencia del trastorno de pedofilia en la población se desconoce. La máxima prevalencia posible del trastorno de pedofilia en la población masculina es de aproximadamente un 3 a 5%. La prevalencia poblacional del trastorno de pedofilia en las mujeres es todavía más incierta, aunque probablemente es una pequeña fracción de la prevalencia observada en el hombre. La pedofilia parece ser un trastorno de por vida, es decir, la evolución de la pedofilia es crónica. Sin embargo, el trastorno de pedofilia incluye necesariamente otros elementos que pueden cambiar durante el tiempo, con o sin tratamiento. Malestar subjetivo, por ejemplo, culpa, vergüenza, frustración sexual intensa, sentimientos de aislamiento o deterioro psicosocial, o la tendencia a motivarse sexualmente con niños o ambas. Por tanto, el curso del trastorno de pedofilia puede fluctuar, aumentar o disminuir con la edad. Las pruebas psicofisiológicas de laboratorio que miden el interés sexual y que a veces son útiles para el diagnóstico del trastorno de pedofilia en los hombres no son necesariamente útiles para diagnosticar este trastorno en las mujeres. Las agresiones sexuales contra los niños constituyen una parte importante de los actos sexuales criminales que se informan. Para los adolescentes mayores, es decir, 17 a 18 años de edad, el continuo interés o involucramiento sexual con adolescentes de 12 o 13 años de edad puede no cumplir con los criterios clínicos de un trastorno. No obstante, los criterios legales pueden ser diferentes de los psiquiátricos. Por ejemplo, la actividad sexual entre un joven de 19 años y un joven de 16 años puede ser un delito y no un trastorno pedófilo, dependiendo de la jurisdicción. Los estándares etarios de diagnóstico se aplican a las culturas occidentales y no a las muchas culturas que aceptan la actividad sexual, el matrimonio y la maternidad a edades mucho más tempranas que en Occidente, y aceptan diferencias de edad mucho mayores entre parejas sexuales en comparación con lo que se considera correcto en las culturas occidentales. La mayoría de los pedófilos son varones. La atracción puede ser hacia niños pequeños, niñas pequeñas o ambos sexos. Pero los pedófilos prefieren niños del sexo opuesto en una relación 2 a 1. En la mayoría de los casos, el adulto conoce al niño y puede ser un miembro de la familia, un padrastro o una persona con alguna autoridad. Por ejemplo, un maestro, un entrenador. Mirar o tocar parece más prevalente que el contacto genital. Hay dos tipos de pedófilos, los exclusivos, que se sienten atraídos solo por niños, y los no exclusivos, que también pueden sentirse atraídos por los adultos. Es necesario resaltar que algunos se sienten atraídos solo por niños con quienes están relacionados, incesto,
especialmente entre padre e hija, hijo-madre, hermano-hermana. Los pedófilos depredadores, muchos de los cuales tienen un trastorno de personalidad antisocial, pueden obligar y amenazar con hacer daño físicamente al niño o a las mascotas del niño si revela el abuso. Tratamiento. Psicoterapia. Se necesita habitualmente psicoterapia individual o grupal a largo plazo y puede ser especialmente útil cuando forma parte del tratamiento multimodal que incluye entrenamiento en habilidades sociales, tratamiento de trastornos físicos y mentales asociados y tratamiento farmacológico. El tratamiento de la pedofilia es menos eficaz cuando existe una orden judicial, aunque muchos agresores sexuales juzgados se han beneficiado con los tratamientos, por ejemplo, con la psicoterapia de grupo más antiandrógenos. Algunos pedófilos que están comprometidos con el tratamiento y que son controlados pueden limitar su actividad pedófila y reintegrarse a la sociedad. Estos resultados son más probables cuando no hay otros trastornos psiquiátricos, en particular trastornos de la personalidad. Terapia farmacológica. Por ejemplo, antiandrógenos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Los fármacos son más eficaces cuando se utilizan dentro de un programa de tratamiento multimodal. Fármacos. En los Estados Unidos, el tratamiento de elección para la pedofilia es el acetato de medroxiprogesterona y la leuprolida, que reducen la producción de testosterona y por lo tanto disminuyen la libido. En Europa se utiliza el acetato de ciproterona, que bloquea los receptores de la testosterona. Deben realizarse pruebas de la función hepática y se deben monitorizar la presión arterial, la densidad ósea mineral y los hemogramas, según sea necesario. Los hechos de abuso sexual a menores no deben silenciarse. Es muy importante denunciarlos desde un primer momento para poder dar protección a las víctimas. Él o la menor puede presentar comportamientos que no corresponden a su edad ni a las costumbres de la casa, mostrando curiosidad en extremo o haciendo preguntas o comentarios sobre sexo no esperables a su edad, comportamiento seductor, evitación o rechazo de personas o lugares, resistencia a desnudarse o bañarse, cambios bruscos de la conducta, etc. De ser así, se recomienda valorar con cautela por medio de su médico o pediatra. El autor de los abusos sexuales a menores puede ser cualquier persona con la que el menor mantenga una relación de desigualdad, ya sea en cuanto a edad, la madurez o poder. Si este vídeo te ha gustado, te animo a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes vídeos donde hablaré de más trastornos parafílicos y otros temas de interés sobre psicología. Deja tus comentarios y no olvides dar me gusta. Y esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.